Bienvenidos a mi canal, amigos. Mi nombre es Cristian Sánchez Pineda y estudio en la Normal Superior María Inmaculada de Managua y Cesar. Curso el grado 13 de formación complementaria en el tercer semestre. En el día de hoy vengo a hablar acerca de la evolución del currículo en Colombia. Tomando las normas que dispuso la profesora, estoy hoy con un familiar al cual le voy a explicar la historia del currículo, desde sus comienzos hasta la fecha de hoy y cómo ha venido evolucionando y ha ido cambiando ese concepto de currículo y ha tomado una forma a como la es de hoy, una forma más sólida. Empecemos entonces hablando de que la historia del currículo empieza en la antigua Roma, donde los romanos llamaban al currículum como cursus honoratus, que eran cursos honorables, donde, como ya sabemos, en la antigua Roma, los que podían estar dentro de esta clase de educación, donde podían educarse, eran aquellas personas que eran por parte de la realeza o por parte de los príncipes, de los reyes. Estas personas eran las que recibían la educación. Y que a partir de ahí es el inicio del currículum, porque empezaban a enseñar a formar a estas personas, y a partir de ahí empieza la pedagogía, empieza la educación, y se empiezan a tomar ciertas áreas que hoy en día son fundamentales y que poco a poco lo vamos a ver y cuáles son esas áreas. En la antigua Grecia se construye un sistema pedagógico curricular, donde ciertas áreas que para ese momento de pronto no lo sabían, pero que ciertas áreas forman el currículo. Después, en la Edad Media y en la Edad del Renacimiento, aparece lo que es el trivium y el quadrivium. El trivium eran tres áreas fundamentales, tres áreas en las que hoy podemos hablar y que son una de las más importantes de nuestro sistema educativo, como lo es el trivium, que hace referencia a la gramática, a la dialéctica y a la retórica, y el quadrivium, que es la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. A partir del Renacimiento, a partir de la Edad Media, empieza el currículo a tomar forma, abriéndolo con el espacio de que ya es algo en el que se pueden cerrar ciertas áreas o ciertas áreas o ciertas asignaturas en las que el sistema educativo se va a regir. Es decir, que dentro del sistema educativo que estaban viendo en el momento estaban indispensables estas áreas, el trivium y el quadrivium. El quadrivium que aparece en España, en Europa, perdón. Seguimos adelante y hablamos ya desde Colombia. En 1930 a 1950 aparece el concepto de libertad de enseñanza. Luego, en 1959 y 1962, la educación superior es favorecida porque empieza a ser la educación superior a ser apoyada. Luego de esto, aparece en 1957 y 1962 lo que es la propuesta o el plan quinquenal de la educación, que era el alfabetismo en ese momento, en que todas las personas supieran leer, en que todas las personas supieran escribir. Eso aparece en 1957 y 1962. Luego, en 1963, aparecen los programas obligatorios determinados para trabajar con los estudiantes de la básica primaria, media y vocacional. Lo que estábamos hablando anteriormente de lo que era el currículo. Ya aparecen en Colombia esas áreas fundamentales, esas asignaturas que son obligatorias para trabajar. Luego, en 1950 y 1970 se hace la expansión educativa, que esta expansión educativa consiste en que se iba a ver, según Ramírez y según Telles, de que se iba a ver la mejor educación, una educación que jamás se había visto, era una educación de calidad
era una educación que iba a tomar a todas las personas. Luego de ello, aparece en 1970, antes de los 70, perdón, se da la propuesta de las guías que dieron paso a la implementación de tecnologías en los años 60 y 70. Es decir, unas propuestas, unas guías de cómo utilizar la tecnología para aquel entonces. Estamos hablando de 1970 hacia atrás, los avances que tenían en la tecnología y cómo las iban a utilizar para estas áreas fundamentales que estaban viviendo o estaban viendo. Luego de ello, aparece en 1965 y 1975, se mejora el panorama educativo, el estudiante, la escuela y el contexto. Es decir, que iban a estar enlazados lo que era el estudiante, lo que era la escuela y lo que era el contexto, iban a estar vinculados. Se iba a hablar ya de una educación que dependía del contexto y por esto era importante lo que era el currículo. Era muy importante en este momento porque ya se tenía en cuenta el estudiante, ya se tenía en cuenta el contexto y la escuela donde se encontraba. En 1976, el decreto 088 reestructura el sistema educativo nacional, el sistema que se venía viviendo, y a partir de 1976, con el decreto 088, las cosas empiezan a favorecer a la educación en Colombia. Luego, en 1978, la reforma curricular hizo evidente el diseño institucional con rasgos de tecnología, organización de aprendizaje en el aula, mediante objetos, unidades y contenidos. Ya cuando aparecen las unidades y los contenidos, es lo que muchas veces vemos dentro de nuestro plan de estudio, lo que se llama los temas o unidades, que son temas, unidades, los contenidos que se iban a ver, cuáles eran los temas, ya iban a empezar lo que vemos hoy en la educación básica, lo que se llaman periodos, lo que la educación superior llama semestres. Ya iba a empezar estos contenidos y estas unidades por tiempos. En 1980 y 1982, el Plan de Integración Nacional, Acceso y Permanencia en el Sistema Educativo. Es decir, que una persona, un niño, un joven que iba a recibir educación, se le tenía que garantizar dentro de este proceso que iba a estar completamente, desde que empezaba en los grados inferiores hasta un nivel superior. Claro, si él se dejaba, se garantizaba esa educación. Y se da inicio al movimiento pedagógico colombiano, que es liderado por muchos maestros para cambiar el rumbo que se está viviendo la educación. Lleva teniendo muchos pasos a mejorar, pero también había muchos pasos que todavía se necesitaban mejorar. Había muchos pasos que ya dentro de la educación habían salido satisfactoriamente, que estaban bien. Sin embargo, habían otros que habían que mejorar, que habían que influenciar para que la educación en Colombia fuera aumentando su calidad. Luego, en 1986, aparece la investigación, la tecnología cultural, los deportes y la utilización de recursos financieros por la Corporación Banco Educación. Ya empiezan aportes hacia la educación en Colombia y pues una ayuda grande de que el Estado estaba ayudando a la educación y estaba aportando a la educación. En 1988, la Ley 24 de 1988, el desarrollo del proceso curricular fue aprobado. Luego, en 1991, la Constitución Política de Colombia, como todos lo sabemos, en 1991 aparece la Constitución Política de Colombia, lo cual empieza a involucrar aún más la educación, le da más aportes a la educación, como que los niños deben tener educación, los niños deben participar en la educación, se le debe garantizar a los niños la educación, que la educación en ese momento ya debía ser gratuita y para todas las personas. Entonces la Constitución Política de 1991 en Colombia empieza a ayudar en esa parte. Luego de esta fecha tan importante aparece una de las fechas más importantes para la educación colombiana, y que es 1994, cuando aparece la Ley 115 General de la Educación. Ya aparece esta Ley General de la Educación a regir dentro de los planes de estudio.
ya aparecen lo que es, cuáles contenidos, cuáles asignaturas se tienen que ver, cómo se tienen que ver, cuáles son los contenidos, cuáles son las unidades que se tenían que ver. A raíz de esta ley aparecen otras leyes que favorecen a la educación, como la ley del 94, la ley 133, que hace referencias a la educación religiosa, a la educación ética, y muchas otras leyes que aparecen a raíz de esta Ley General de la Educación. A final de los 90, ya empezando casi el siglo XXI, antes de los 90, ¿sí?, aparece la reforma curricular para las instituciones educativas con ayuda del decreto 1860, ¿sí? 1860, aparece esta reforma curricular para ayudar la educación en Colombia. Luego en el 2006 ya hablamos de una nueva época en la que Colombia fue aumentando su educación, y una época donde ya se hablaba dentro de la globalización y las ayudas tecnológicas, ya se hablaba de una educación para todos, una mejor educación, donde se rompió esa barrera de que habían analfabetas, ya se rompió esa barrera, y ahora Colombia se visionaba en ese momento hacer la Colombia más educada, la Colombia que a nivel mundial iba a ser más educada. Aparece en 2006 y 2010 entonces la apuesta gubernamental fijada en el plan sectorial Revolución Educativa, es decir, un cambio total en la educación, y a partir de allí es donde empiezan a haber aún más avances en la educación. Bueno, todo este recorrido histórico está dentro del currículo, y de pronto, si no te ha quedado claro lo que es el currículo, es una serie de pasos a seguir en el cual se fundamentan contenidos y conjunto de materias. Como ya lo dije allí, conjunto de materias, conjunto de áreas que son necesarias ver, como hoy es necesario ver en nuestra educación, áreas como matemáticas, español, ciencias sociales, ciencias naturales, que son fundamentales dentro de nuestra educación. Ahora, algunos autores dentro del currículum, o personas que han aportado dentro de la consolidación de un currículum, algunos de ellos son John Dewey y Franklin Bobbitt. Ellos son algunos de los que han aportado a que esta educación que hoy vemos, estas áreas, el currículum, haya aumentado, haya tenido ese avance, haya tenido poco a poco ese avance para hoy tener consolidado la educación como la tenemos. Que tiene muchas falencias, sí, pero tenemos muchas áreas donde gracias al currículum se han podido fomentar, se han podido formalizar y se han podido consolidar para tener una buena educación. Listo, muchas gracias. Esto ha sido por este día, por el momento, la evolución histórica del currículum en Colombia. Muchas gracias, le puedes dar like, te puedes suscribir. Hasta luego.